continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan interesante de ir pensando en los dolores mentales de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué cosas puede haber tenido en mente Él que le duela? Por lo cual ha venido a salvarnos, a redimirnos. Y miren lo que dice el Padre Escópolo. Dice, hubo un alma muy amante de Dios que deseaba mucho sustraerse y satisfacerse de los amargos manjares de la pasión del amoroso y dulcísimo Jesús, la cual, después de mucho tiempo y de repetidos y fervientes ruegos, fue finalmente introducida por mano del mismo Señor al sacratísimo tálamo de su angustiado corazón. Es decir, vemos acá, está narrando sobre lo que ha ocurrido sobre un alma que se había alejado y cómo Jesucristo luego lo atrae al tálamo de su corazón, es decir, angustiado tálamo. Saben que el tálamo es el lugar, el lecho conyugal donde se acuestan los esposos santos, ¿no? Esta singular gracia obtuvo repetidas veces de tal suerte que con el exceso del dolor que sentía se hallaba en algunas ocasiones obligada a decir: no más, Señor, no más, que no puedo sufrir pena tan grave. Es decir, nosotros pensemos en el sufrimiento. A veces hay sufrimientos físicos, ¿no? Hay sufrimientos físicos, uno dice, bueno, este dolor es insoportable. Pero también sabemos que hay penas en el alma que son más fuertes incluso que las penas físicas. A veces uno dijese, ya quisiera que me duele el cuerpo en vez del alma. Esa angustia que puede tener el corazón, el alma, de una pena, de una tristeza. Pues algo así es el lamento. No más, Señor, no más, que no puedo sufrir pena tan grave. Estas cosas no las tengo por increíbles, antes bien las creo indubitablemente, sabiendo cuán benigno y liberal es este Señor con todos los que con fe y perseverancia le saben pedir lo que desean. ¿Cuántas almas hay que al sentirse así angustiadas y decir, Señor, ¿para qué nací? ¿Por qué me pasa esta desgracia, esta angustia que tengo? De cualquier índole, cualquier índole. A veces nosotros pensamos en los amores que nos han traicionado, los amores perdidos, en fin. Pero no solamente de eso, también hay otro tipo de angustia, cuando por ejemplo vemos porque un hijo muy amado, muy querido se pierde, o un amigo te traiciona, te niega. Todas estas cosas son dolores que te traspasan el alma, que van más allá de un dolor físico, que van más allá de lo que puedas sentir tú y puedas imaginar. A veces hay personas que no se imaginan cómo puede ser un dolor porque nunca lo han sentido, nunca lo han sufrido. Entonces cuando lo experimentan, sienten que se les derrumba la vida. A veces hay personas que le dicen, oye, ya que tanto te quejas, que no sé cuánto. Bueno, fácil es decir mientras no te ha tocado a ti, ¿no? Un dolor físico suele ocurrir lo mismo. Oye, que tanto te lloras, que no sé qué. Claro, es verdad que frente al dolor hay distintas reacciones. Podemos tener, por ejemplo, una reacción distinta si tenemos un carácter distinto. Si una persona es muy emotiva, un dolor físico o mental, de lo que fuere, nuestra reacción es totalmente distinta, ¿no? Pero una cosa es el carácter, el temperamento, y otra cosa es que deje de ser real, si es ficticio, si es imaginativo o es verdadero. Es decir, la forma, la graduación se puede dar de acuerdo a la persona, es verdad, pero la pena existe de todas maneras. Entonces, cuando uno lo experimenta, recién uno llega a decir, ahora sí entiendo más o menos, lo que sufría él, lo que sufría el otro mentalmente. O sea, no solamente los sufrimientos son físicos, también pueden ser mentales y espirituales. Dice, estas cosas no las tengo por increíbles, antes bien las creo indubitablemente, sabiendo cuán benigno y liberal es este Señor con todos los que con fe y perseverancia le salen a pedir lo que desean. Después de que se experimenta esto y uno sale al encuentro del Señor, le dice, Señor, ayúdame. Uno entiende por qué estamos pidiendo eso. Recién uno dice, ahora entiendo por qué ese sufrimiento, por qué acudir al Señor ante esta angustia que a veces uno siente. Por ejemplo, hay cosas que un joven no entiende y que a veces su padre le dice, mira, esto tú no lo entiendes porque tú no eres padre. Si algún día llegas a ser padre, recién entenderás lo que yo estoy experimentando. Y es verdad. Hay jóvenes que como no han esperado, no han sentido, no han vivido la frustración, no han experimentado qué cosa es ser padre, biológico o espiritual, porque también se puede ser padre espiritual, por supuesto.
Recién cuando lo son, experimentan lo que es el sufrimiento. Y recién uno dice, caramba, ahora sí yo entiendo lo que es preocuparse por el otro, ahora sí entiendo lo que sentía mi padre, lo que sentía mi madre, sentía mi maestro, lo que sentía el obispo, lo que sentía el papa, ahora entiendo lo que sentía tal persona. Ahora recién, cuando uno lo experimenta y lo vive, y lo que es acercarse al Señor. Y dice así, díjome pues esta alma dichosa que orando hacia Dios con grandes ansias, oh Señor mío, yo te ruego y suplico, me anegues en el amarguísimo mar de tus dolores mentales, porque aquí deseo morir. Y dulce vida mía, oh amor mío, si es gusto tuyo. Dime, oh Jesús mío, dime, esperanza mía, cuán grande fue el dolor de tu afligido corazón. Miren ese cuestionamiento, Señor, cuán grande habrá sido tu corazón que se afligió ante tanto pecado, ante tanta dureza, ante tanta reacción. Imaginémonos lo que puede haber sentido nuestro Señor. No, es claro que no lo vamos a experimentar nunca como Él, que era perfecto hombre, perfecto Dios. No, jamás. Pero nosotros algo podríamos imaginarnos, ¿no?, de lo que puede haber estado sufriendo. Dime, oh Jesús mío, dime, esperanza mía, cuán grande fue el dolor de tu afligido corazón. Y que el dulcísimo Jesús le respondía, sabe, hija mía, que fue tan grande cuanto fue grande el amor que tuve a Dios y a la criatura. Dice, él tiene que saber, entérate, le dice Jesús, que tan grande fue por el amor que tengo yo a Dios y que te tengo a ti, criatura. Mientras más amamos, más nos duele. Si una persona, por ejemplo, me es indiferente, le pasa algo, pues me puede doler, claro, me afecta como prójimo y nada más. Pero si yo a esa persona la amo, lo que le pase me afecta mucho más, sus tristezas, sus alegrías. Y más si amo a Dios, entonces digo, Dios mío, tu criatura está padeciendo. Entonces ya hay todo un pensamiento, todo un mundo interior que está padeciendo, que está sufriendo ante estas circunstancias. Dime, oh Jesús mío, dime, esperanza mía, cuán grande fue el dolor de tu afligido corazón. Y que el dulcísimo Jesús le respondía, sabe, hija mía, que fue tan grande y cuánto fue grande el amor que tuve a Dios y a la criatura. Además de esto me dijo, o sea, además de esto, no se olviden que este libro está escrito con un castellano antiguo y que yo estoy tratando de hacerlo aterrizar en el castellano que hoy se entiende. Además de esto me dijo que ya en otros tiempos la había hecho el Señor capaz del grado que había sido su voluntad, del amor que tenía a la criatura. Mire, me pongo a pensar, los santos místicos, estos santos que han experimentado el sufrimiento de nuestro Señor y que a veces uno dice, ¿por qué este santo se ponía corona de espinas? ¿Por qué este santo quiere imitar a Jesucristo en el atender al prójimo, a los sufrientes? Es porque se han interiorizado tanto en lo que puede haber experimentado el Señor, que por supuesto aún todos los santos que fueran no van a poder sentir en la misma magnitud porque los santos no son Dios, pero sin embargo han logrado entender, porque así Jesús ha querido revelarlo en algo, aquellos que han posado su cabeza sobre su pecho como lo hizo San Juan. El santo es aquel que posa su mente y su ser en los sentimientos de Jesús y quiere imitarle, sentir como él sentía, ayudarle a Jesús en sus sufrimientos. Por eso es que vemos cuántos santos que dicen que quieren padecer lo que Cristo padeció. Quieren beber el cáliz que Cristo bebió. ¿Por qué? ¿Por locos, por masoquistas, porque quieren sufrir? No, porque quieren acompañar, porque aman a Jesús. Porque lo aman. Mientras más uno ama, uno quiere solidarizarse y ayudar al que está sufriendo. De eso se trata. Entonces el santo se pone a pensar que, Señor, ¿cómo estarás sufriendo por nuestros pecados? ¿Qué estarás sintiendo? Tú que nos has hecho buenos y que nosotros tendemos a querer hacernos malos, que te queremos desobedecer. Entonces, el santo es el que medita esto. Y por eso que Jesús le hace entender, sabe, hija mía, que fue tan grande cuando fue grande el amor que tuve a Dios y a la criatura. Además de esto me dijo
que ya en otros tiempos la había hecho el Señor capaz en el grado que había sido su voluntad, el amor que tenía a la criatura. Es decir, Dios en su infinito amor, si bien es cierto nosotros que somos criaturas tendientes al pecado y que hemos nacido con pecado original, Jesús no, porque era perfecto hombre y perfecto Dios. Sin embargo, Dios en su voluntad permite que algunas personas místicas, santas, en algo experimenten lo que Él puede haber sentido del amor a la criatura. Sobre este amor dijo cosas excelentes y admirables que no pueden referirse sin alguna larga narración. No puede referirse sin una larga narración. Eso significa que lo que Jesús de alguna manera le ha concedido a los santos, pensemos en un San Martín de Porres, ¿no? Cómo se entrega por completo él a pensar en el necesitado, pensar en aquel sufriente, aquel herido. Tanto amor a Dios, que Dios le dio facultades para poder atender a estos necesitados. Con un corazón especial, con un corazón sensible a Él, le permitió el Señor poder experimentar en algo lo que Jesucristo había vivido y experimentado y siente por toda la gente que se arruina, que se quiere arruinar, que se quiere empeñadamente hundir en el pecado. Entonces, San Martín se conmueve, llora, se transforma, no porque busque el dolor, sino porque busca dar solución, porque así Cristo quiere dar solución a nuestra torpeza. Entonces, como que se solidariza el santo. Dios le concede a estas personas experimentar ese amor, ese movimiento íntimo que tiene el Señor para querer salvarnos. Porque uno pudiera decir, ¿qué tenemos nosotros de bueno? Como dicen muchos salmos, ¿no? ¿Y qué tenemos, Señor, de bueno para que tú me sigas? ¿Qué tenemos de bueno para que tú te empeñes en salvarme? ¿Qué tenemos nosotros, tus criaturas, de bueno para que te empeñes en compartir tu gloria, tu cielo? ¿Cuántos salmos cantan eso? Ya desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios tiene esa preocupación por nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Puede sacar algo bueno de nosotros, de Dios? Es decir, ¿el Señor se va a beneficiar en algo con nuestra conversión? ¿O es que somos nosotros los que nos beneficiamos? Solo la persona que ama es capaz de experimentar lo que es desear el bien al otro, el bien ajeno. Es la alegría que siente por la felicidad del otro y la tristeza que siente por la tristeza del otro. O la pena que siente cuando se está hundiendo el otro. Esto solamente lo experimenta aquella persona que tiene un amor auténtico desinteresado, ¿no? Un amor verdadero. Esto Dios lo concede solo a las personas místicas, a las personas que quieren conocer sin ningún otro interés que el conocer al mismo Señor. Les concede el poder compartir en algo es que aquello que Jesús ha sentido y siente en su afán de salvarnos. Por eso dice, cuando el Señor le decía que era tan grande su dolor, cuando fue grande su amor a la criatura, le parecía por la grandeza de este amor, de que su bondad la había hecho capaz, que le faltaban todos los sentidos. Es decir, parecía que es tan grande que los sentidos del ser humano no entienden, no son capaces de entender, más allá de esto. El Señor lo concede para que de alguna manera podamos nosotros comprenderlo. Pero no es verdad que nosotros por nuestras solas facultades podríamos entender, no. Pero si nos empeñamos, el Señor verá nuestro empeño y entonces Él se compadecerá y nos compartirá el amor que Él siempre nos ha tenido. Qué grande es su dolor, cuánto fue grande su amor a la criatura. Su dolor es en la medida del amor que tiene la criatura. Como el Dios es infinito y nos ama tanto, imaginémonos el dolor terrible que puede haber sentido místicamente, espiritualmente, ¿no? Cuanto más amor se tiene, más se vela y uno se preocupa por los seres amados, de que su bondad la había hecho capaz, que le faltaban todos los sentidos. Y apenas oyó solo esta palabra, se vio obligada a reclinar en algún lugar la cabeza por el afán y congoja grande que sentía en todos sus miembros. Es decir, es verdad, el dolor nos puede llegar a tumbar, no solamente el dolor físico, porque a veces pensamos solo en eso, a veces somos tan materialistas que solamente pensamos que puede haber dolor cuando nos falta algo en lo material, pero
Hay dolores que van mucho más allá. Hay dolores que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con lo más profundo de nuestro ser. Repito, que no solamente es el amor perdido, la novelita rosa, que me corto las venas porque ella no me quiere, porque no me ha mirado, porque se fue con otro. No, pues no, toda la vida da vueltas en alrededor de eso. Hay otro tipo de realidades que hacen que uno pueda ser capaz de experimentar estos dolores místicos, estos dolores espirituales, que también tienen que ver con el prójimo, por supuesto, que también tiene que ver con las personas que nos rodean, por supuesto, pero también tiene que ver con nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que le fallamos al Señor, cuando nos damos cuenta que eso que estábamos avanzando se nos viene a pique, cuando estamos, en vez de perseverar en Dios, mirando para otro lado, estamos comenzando a fallarle al Señor, también eso nos puede causar una pena profunda en el alma, y eso sería una pena buena y saludable, porque nos haría darnos cuenta que estamos alejándonos del sumo bien. Por eso, qué importante es ir comprendiendo cómo ha estado sintiendo nuestro Señor para Él poder entregar su vida. Nos hemos detenido a pensar, por ejemplo, en el Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo. Ese famoso aparta de mí este cáliz, ¿no? Ese dolor profundo que puede haber sentido. No solamente por el hecho de que va a dar su vida por nosotros, sino por el hecho de la ingratitud de los que le rodean. De que la gente no le valora, no le ha valorado en ese momento. Mucha gente después sí, por supuesto, pero hoy en día también hay mucha gente que no valora esa entrega. Entonces, imaginémonos qué puede haber estado pasando por la mente. Jesucristo se iba a orar, horas de horas. En esas horas que se le pasaban muertas, que no eran inútiles, sino que eran en comunión con Dios Padre Eterno y el Espíritu Santo. Imaginémonos qué cosa puede haber experimentado para que el Padre Eterno le envíe un ángel de consolación, para que llegue a sudar sangre. ¿Qué cosa tiene que haber pensado? ¿Cómo puede haber sido ese dolor? Y eso que Jesucristo todavía no había padecido físicamente. Pero sin embargo ya el dolor estaba allí. Por lo tanto, hasta el dolor físico ya era, aunque fue terrible, ¿no?, era un dolor mínimo al lado del que ya experimentó en Getsemaní. Y ahora si le sumamos el físico a lo espiritual, ya pues el dolor es inmenso, ¿no? ¿Y todo por qué? ¿Y para qué? ¿Porque le gusta el dolor? ¿Porque quiere simplemente sufrir? ¿O es que hay tanto amor detrás que es capaz de sufrir todo eso para nuestro bien, para salvarnos? Entonces no es el dolor per se, no es el dolor por sí mismo, no es que Jesucristo puso a sufrir porque, bueno, Señor, tenemos que aplacar a los dioses del Olimpo, que solamente se aplacan con sacrificios mortales. No, esa mentalidad no existe. En Cristo no hay eso. Si alguien se le imaginó que nosotros de la Iglesia Católica tenemos reminiscencias de los sacrificios paganos, es que no ha entendido nada. Es que se puede parecer, pero si tú no profundizas, ¿no? Todas las lágrimas se parecen y no sabes si es de alegría o de llanto, pero lágrima es lágrima. Así que el llanto no significa que tú sabes por qué es el llanto. O sea, el sufrimiento es el sufrimiento, pero tú no sabes por qué. ¿Cuál es la diferencia entre el pagano y el otro? El otro es sufrir por sufrir. Aplaca, Señor, tu ira en el mundo pagano, vamos a matar gente y beber su sangre, ¿no? Pues esas son cosas del mundo pagano. Pero Cristo, aunque se pareciese ese sacrificio, pues no es igual. No es igual, porque aquí lo que prima no es simplemente el dolor. ¿Por qué padeció la cruz? O sea, ¿por qué existe ese? No, sino, ¿qué hay detrás para que Jesucristo sea capaz de darse de esa manera? Eso es lo que importa. Lo que importa es eso. El sufrimiento no es el sufrimiento por el sufrimiento. No es que Jesús viene aquí a sufrir porque, bueno, pues, ¿sabes qué? En el cielo estoy tan bien que voy a bajar a la tierra a padecer un poco. No, pues, no es así. No es así.
es que nos ama tanto, que por salvarnos paga las consecuencias, el precio alto, por eso dice ha pagado por nosotros. ¿Cuál es el precio? De lo que somos capaces de hacer los hombres de la mano con el diablo. En las barbaridades que somos capaces de hacer, de bajar tanto el hombre, de descender tanto cuando nos alejamos de Dios. Pues Jesucristo estuvo dispuesto a padecer todo eso. No porque le gusta sufrir, no porque le gusta padecer, no porque es masoquista, no. Es porque nos ama tanto que está dispuesto a amarnos hasta las últimas consecuencias con tal de salvarnos. Esa es la meta, la salvación. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanos.